Bien, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a Procurement Pro, una comunidad de procurement supply chain que se preocupa por traer formación y contenido de valor para toda la comunidad de personas que trabajan en compras y en toda la cadena de suministro. Estamos cerrando este mes de agosto y estamos cerrando con un tema que es bastante llamativo en el nombre, bastante interesante, pues, y traigo a alguien que sé que al final voy a decir, mi olfato no me falló, mi corazonada no falló. Así que bienvenida, Adi, a compartir con nosotros acá en este espacio. Muchas gracias, Anuar. Muy buenas noches para todos. Gracias por su asistencia y por su puntualidad. Así es, espero que tu instinto con la invitación que me hiciste al final de esta presentación quede satisfecho y te sorprenda gratamente. Me presento, mi nombre es Hadi Gutiérrez. Tengo un poco más de 20 años de experiencia en todo lo relacionado con la cadena de abastecimiento. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes compañías y en diferentes posiciones, desde obviamente mis inicios como analista, asistente, después coordinadora, jefaturas, direcciones, gerencias. Y pues también esta experiencia me ha permitido trabajar en compañías tanto nacionales como multinacionales, teniendo un enfoque en general de toda la cadena de abastecimiento, manejando no solamente las compras, el comercio exterior, sino también la logística, eh, todo lo relacionado con distribución, almacén y pues en general una vista bastante amplia sobre la cadena de abastecimiento. Voy a compartirles mi pantalla. Agradezco a Anuar me confirmes en cuanto la puedan ver, por favor. No se ve, no, bueno, ya va a empezar a compartirse. Ahora sí, Aquí ya todos podemos ver, ¿sí? sí, ya se puede ver. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es el Kaizen en la logística, que es el secreto japonés para optimizar tu logística. No sé si están viendo mi pantalla. No, se quitó. ¿Qué pasó? Creo que me salió acá un avisito, creo que estoy teniendo un problema técnico. Permítame, por favor, un momento, lo soluciono rápidamente. Ok, bueno, esperemos que se solucione. Un segundo, por favor, un segundo. Problemas técnicos que Sí, yo sé, nunca eso a veces. faltan. Sí, la ley de Morphy apareciendo. Tengamos paciencia. Perdón. Sí, ya, un segundo. Ya estoy viendo acá qué es lo que pasa. Ya, por favor, ya me estoy volviendo a conectar. En cuanto veas mi pantalla, me avisas, por favor. Mientras no pase en el comité directivo este tipo de cosas, está perfecto. Por lo general en el comité es cuando más pasa. Aquí vamos de nuevo. ¿Me confirmas, porfa? Ahora sí se ve. Ahora sí. Sí. Bueno, pues en realidad esto que acabó de pasar es lo que vivimos en carne propia en todo el tema de la logística, que es un desperdicio. Este problema técnico en realidad no fue real, lo acabé de organizar con el ánimo de mostrarles a ustedes cómo el secreto de una logística productiva debe de ser la eliminación o reducción de los desperdicios. Acabamos de tener un desperdicio de 30 segundos, 40 segundos aproximadamente, que en realidad parece poco,
pero si lo sumamos a varias personas de una organización, si eso lo sumamos a las áreas álgidas de una compañía y lo multiplicamos por cuánto tiempo cuesta el minuto, la hora, el segundo de trabajo de cada uno de nosotros del área de logística, creo que al multiplicarlo podemos identificar que los desperdicios no son solamente en segundos, sino también en dinero, los costos que son tan importantes. Me gustaría que, aprovechando que estamos pocos conectados, me contaran cuál creen que es el mayor desperdicio o cuáles han sido los desperdicios que ustedes han identificado dentro de su organización. Yo sí soy totalmente honesto en mi proceso, yo diría que el tiempo, el desperdicio de tiempo para mí es el más preocupante de todos, porque si yo tengo un desperdicio que puede ser reciclado, reutilizado, bien, pero el tiempo cuando se pierde no regresa. Sí, así es. El tiempo es un desperdicio diario, latente y frecuente en las organizaciones. Gracias, Anual. Bueno, pues vamos a iniciar aquí precisamente con dos tipos de desperdicios. Uno es el desperdicio en los costos logísticos y el otro es el desperdicio por pérdida de tiempo. Dentro de los desperdicios de los costos logísticos, podemos identificar cuáles son los datos reales en temas de costos para Latinoamérica. Para el caso de Colombia, tenemos que el promedio del costo logístico es del 12,6% en empresas medianas o grandes. En Perú, mientras tanto, el costo logístico puede ser en promedio del 16%, más alto que en Colombia, pero para empresas medianas, mientras que para empresas más pequeñas el costo es mucho mayor, puede llegar a alcanzar el 21,1%, que es un porcentaje bastante importante dentro de cualquier organización, grande, mediana o pequeña. Para el caso de México, las pymes destinan alrededor del 18,8% de costo logístico en las empresas pequeñas y medianas versus un aproximado en promedio del 9,7% para las grandes empresas. Y Argentina no se queda atrás. Argentina también tiene un promedio de costo logístico del 18%, lo que corresponde a un porcentaje bastante alto considerando el impacto que tiene directo sobre las ventas y sobre el profit de cada operación. Hablando de las pérdidas por tiempo perdido, que era lo que mencionabas tú, Anuar, las ineficiencias en tiempo perdido cuestan muchísimo dinero, muchísimo dinero. En esta imagen podemos ver cómo ese almacén, el operario tiene que abrir cada caja para poder sacar o hacer el picking de las piezas que necesite. ¿Esto cómo se traduce o cómo podemos cuantificar o cualificar estas pérdidas? 15 minutos por trabajador por turno de 8 horas nos pueden dar como resultado 3.000 horas anuales perdidas por almacén. Una mala gestión de almacén puede ocasionar pérdidas superiores al 20% de las ganancias. Es decir, que podemos incluso llegar a tener pérdidas en negocios que no tengan un profit muy alto por todo el tema de las pérdidas, ya sean por costo logístico o por pérdida de tiempo, que están derivadas de todo el tema de los desperdicios. Ahora, cuéntenme ustedes si están listos para descubrir cómo Kaizen puede eliminar estas ineficiencias. Me imagino que sí. Vamos a continuar. ¿Qué es Kaizen? No sé si las personas que se han conectado han tenido la oportunidad de tener de cerca esta metodología. Sin embargo, voy a hacer como un barrido general de lo que significa. Kaizen es una metodología originaria de Japón. Su significado se divide en dos. Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bueno. En
términos españoles o en términos populares, lo que esto significa es que es una mejora continua. Esta metodología no solamente aplica para logística, realmente esta metodología y esta filosofía no solamente la podemos llevar a cabo en nuestra jornada diaria laboral, sino también la podemos aplicar a nuestra vida, la podemos aplicar a nuestros proyectos personales, a proyectos familiares. Podemos incluso también multiplicarla con nuestros hijos para que ellos desarrollen este tema de la mejora continua, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en el tema de la logística. ¿Qué es importante de el Kaizen? Primero, identificar y incluir, involucrar a todos los empleados, sin importar su rango, sin importar su perfil, sin importar el área en la que se encuentren. Es importante que todos los empleados empiecen a incluir en su día a día este ADN que nos va a ayudar a tener una mejora continua. Porque, ¿qué pasa? Si en algunas organizaciones o si en algunas áreas o incluso en el ámbito personal decidimos hacer cambios propios, pero no incluimos nuestro entorno o no vinculamos las personas que tienen que ver con nuestro proceso, la mejora continua se estanca, no es sostenible en el tiempo, porque laboralmente todos sabemos que siempre dependemos los unos de los otros, por eso somos un equipo de trabajo en pro de un objetivo comunal en una compañía. Así que es muy importante que participen todos los empleados o todos los colaboradores de la organización, sin importar su perfil. Otra cosa que es importante es que entendamos que tenemos que identificar en nuestro día a día, en otras áreas, en corredores, en cualquier parte de la compañía o de los procesos, problemas y pensar en cómo los podemos solucionar. La idea es que a través de la metodología Kaizen hagamos pequeños cambios que nos permitan tener una eficiencia operativa, que tengamos una sostenibilidad en el tiempo. Es decir, no puedo tener hoy un cambio y mañana volver a hacerlo como lo estaba haciendo antes porque siempre lo hemos hecho así. La idea es que se identifique el problema, se ejecute el cambio y en adelante se trabaje en el sostenimiento o el mantenimiento de este cambio, de esta mejora. Y también es importante que tengamos en cuenta que dentro de esta metodología el cambio de la actitud hace parte de esta filosofía. Entender que cada día tenemos una oportunidad de ser mejores, de hacer mejor nuestro trabajo, de identificar oportunidades, cambiar tiempos, movimientos, costos, generar ideas, hace parte de que tengamos una actitud proactiva y no reactiva. Y además de esto, que nos sintamos involucrados con el ADN y con esta filosofía que, como les dije hace un momento, no solamente aplica para el tema de la logística, sino también para nuestra vida en general. Es importante también dentro de esta metodología que entendamos por qué, por qué sugiere esta metodología tener pequeños cambios. La respuesta es fácil. Primero, porque si yo me presento ante la gerencia o ante mi jefatura o ante un jefe de área y le digo, oye, mira, vi que, no sé, la persona encargada del aseo está trapeando y no pone señalización, puede ser que se genere un accidente o que, no sé, alguien se resbale, que la señora misma se resbale o no tiene los zapatos correctos, bueno, lo que eso pueda generar. Si yo propongo esto, lo puedo hacer de manera rápida y directa porque tiene una solución sencilla, ¿sí? O tal vez la señora no tiene la señalización o no tiene el entrenamiento para identificar que tiene que poner la señalización. Esto es algo que no demanda más que una voluntad y una buena intención de mejora continua. Mientras que si yo busco proyectos muy ambiciosos que necesiten grandes cambios, involucrar tal vez proveedores o terceros que vengan a asesorarme, tal vez que tengan
una gran cantidad de inversión y se lo presento a la gerencia, pues tal vez la gerencia no me va a copiar y me va a decir, no, no es el momento, esperemos, dejémoslo para el siguiente semestre, miremos para el otro año, mientras que el Kaizen, al identificar que es una mejora continua, es algo que yo debo de entender que hace parte de mi día a día. Día a día puedo identificar oportunidades de mejora, día a día puedo ver cómo podemos reducir costos, cómo podemos mejorar procesos, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente final, porque finalmente todos trabajamos en pro de un cliente al final de toda la cadena de abastecimiento. Kaizen en logística. ¿Qué características tiene el Kaizen específicamente en la logística? Entonces, primero, la simplicidad, lo que les acabo de comentar hace un momento. Si yo entro al almacén y veo que hay un compañero que para poder hacer el picking necesita cambiar de pasillos o tal vez recorrer todo el almacén para ir por una caja, luego recorrer otra vez el almacén para ir al stand número uno, a la posición 15, pues si yo lo veo rápidamente puedo identificar que ahí hay una oportunidad de mejora. ¿Para qué? Para que el Kaizen tenga una dinámica diaria y una dinámica efectiva, rápida, simple, que genere resultados inmediatamente. Otra de las características del Kaizen en la logística son el bajo costo. Como les comenté hace un momento, no es el Kaizen presentar grandes proyectos con grandes inversiones que impliquen un gran volumen de tiempo. La intención del Kaizen es que los procesos de mejora sean cortos, rápidos y sostenibles en el tiempo. Otra característica es la aplicación. Obviamente, si yo quiero sugerir una mejora continua o si veo una oportunidad de mejora, pues la intención es que la solución sea aplicable tanto para el problema como para la compañía, ¿sí? No sé, si estoy teniendo un problema de picking, como lo acabo de mencionar, pues la solución es, no sé, reposicionar la ubicación o identificar cuáles son los kits que se necesitan y de acuerdo a los kits ubicar la mercancía, se me ocurre, pero no puedo pensar en que la aplicación pueda ser en comprar X cantidad de robots para disminuir, mejorar y garantizar que el picking sea más efectivo porque entendemos que esto ya va a generar un costo extra y tal vez la aplicación no sea ni siquiera necesaria. Otra característica es que tenga resultados rápidos. Cuéntame, ¿tienes el micrófono apagado? ¿Tú qué slide estás proyectando? Estoy proyectando un slide amarillo con naranja. No, es que me dio la sensación de que tú hayas cambiado slide. Yo, pues, no sé los demás. Yo estoy viendo congelada la que dice los costos logísticos con las cuatro banderas. Sí, yo también veo Ay, no igual. me diga. Ah, exacto. Ahora sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Gracias, sí, ahora sí. Ah, bueno, bueno, listo, listo. Gracias. Ok, entonces, la siguiente característica es que tenga resultados rápidos, que las acciones sean rápidas. Es decir, que no sea una acción que a mí me lleve un mes, 2 meses, porque uno después pierde el impulso y el resultado no va a ser ni sostenible en el tiempo, ni se va a poder identificar una mejora claramente. La quinta característica del Kaizen en la logística es que se usa el sentido común, tan común que a veces es poco usado. Hay cosas que hacemos rutinariamente en nuestra jornada, ya sea en el área de finanzas, en el área de logística, en el almacén, en compras, incluso en, no sé, en la recepción, que ya sabemos que siempre lo hemos hecho así, entonces no desarrollamos ese sentido y esa habilidad de ver los toros desde la barrera, como popularmente se dice, para poder identificar por qué lo hacemos así, o esto no está bien, o esto ni siquiera tiene sentido dentro del proceso, dentro de los resultados que quiero dar en la organización. Y finalmente, la última característica del Kaizen en la logística es que tengamos un cambio de actitud propio, obviamente, porque la idea es que cada uno sea el líder de la mejora continua dentro de su proceso, pero también que nosotros podamos incentivar y motivar a nuestros compañeros a que hagan parte de estos cambios.
como lo dije al inicio de la presentación, no podemos remar solos para alcanzar el objetivo porque trabajamos en equipo y al trabajar en equipo somos toda una cadena que permite una sincronización y que estamos todos alineados a alcanzar un objetivo tanto corporativo, de área, propio, de equipo, y tenemos que ayudar a nuestro equipo, involucrar a nuestro equipo, si hay personas acá que son líderes de área o que les gustaría liderar procesos de Kaizen en su área o en su organización, poder motivar a las personas involucradas a que tengan un cambio de actitud y empiecen a entender qué es ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad para poder buscar oportunidades de mejora, para poder ver cómo podemos estar mejor, cómo podemos cambiar esto, cómo podemos ver mejor esto, cómo podemos activar más rápido esto, responderle al cliente más rápido, entregar a tiempo más rápido, etcétera. Aquí cambié de slide. ¿Están viendo Sí, mi sí, sí, ya slide? cambió. Ah, ok, listo. Quería confirmar. Gracias. Ahora, voy a, bueno, dividí en tres grupos un poco el contexto para hacerme entender mucho mejor. La idea es que dentro del Kaizen entendamos que podemos hacer proyectos de Kaizen que sean individuales, es decir, que dentro de mi área yo vea una oportunidad de mejora con mi proceso de compras o con mi proceso de negociación con proveedores, o que tal vez yo vea una oportunidad de mejora en la recepción de mercancías desde el área de almacén. Pero también tengo que entender que hay algunos procesos que son o espejo o son amigos, compañeros, unos de los otros con otras áreas. Así que es muy importante que nos involucremos y que mejoremos la comunicación interequipos, dependiendo de el objetivo o de la mejora que ustedes quieran desarrollar. Entonces, vamos a ver estas tres cajas que les di el nombre para poderlo agrupar mejor. Entonces, la primera caja es el origen del secreto. ¿Cuál es el origen del Kaizen? Todo comenzó por allá en los años 50, después de que Estados Unidos invadiera Japón, ya todos conocemos el tema. El señor Edward Deming, que es americano, llegó a Japón y empezó a enseñarles a los japoneses, empresarios, todo el tema de control de calidad. Todo esto se desarrolló después de todo su tema de guerra, prácticamente fue un tema posguerra. De la mano con esta enseñanza de Edward, Taishi Ohono, que es japonés, ingeniero industrial, tomó esos conceptos y creó un proyecto dentro de Toyota que es muy popular. No sé si, me imagino que varias personas lo han escuchado y si no lo han escuchado, con mucho gusto les cuento. Creó todo el proceso de Toyota Production System, TPS, centrándose en la eliminación de desperdicios, que es uno de los objetivos, o si no, el objetivo más grande que tiene Kaizen dentro de las organizaciones. Aishi lo que hizo fue desarrollar todo un proceso muy robusto, que desafortunadamente el tiempo no me da para podérselos mostrar al detalle, pero en otro webinar lo podemos hacer, en donde él identificó ciertas oportunidades de mejora en el proceso de Toyota como organización, en el proceso de manufactura, en el proceso de compras, en el proceso del almacén, en todo lo relacionado con la cadena de abastecimiento. Y logró una eliminación de desperdicios súper importante, que lo que hizo fue que al mostrar en las tablas el crecimiento que tuvo Toyota después de que Taishi generara todo este proceso y esta mejora continua con su production system, hizo que varios empresarios japoneses empezaran a multiplicar esas ideas y por eso es que los conceptos son tan importantes dentro de la cultura japonesa. Además de que va muy de la mano con el tema de la resiliencia posguerra. Ya para los años 80, Kaizen se convirtió en una filosofía empresarial global.
como les cuento, ya muchos empresarios empezaron a multiplicar y copiar esa metodología, generando resultados magníficos y hace parte del ADN como tal de los japoneses en general, no solamente para el área laboral, sino también para sus áreas personales. Dentro de este secreto japonés están tres herramientas importantes. La primera herramienta se llama Kanban, que significa o es una visualización efectiva de los flujos de trabajo. La segunda herramienta, que es Heijunka, que es una nivelación en la producción constante. Y la tercera o última es Jidoka, que es la automatización de los procesos con el control humano. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera hacer algún aporte? Te quiero preguntar, Adi, si pudiéramos decir que Kanban es cuando vemos los flujogramas de procesos en los procedimientos, por ejemplo. Cuando uno mapea con el rombito, en la toma de decisiones, el inicio, el fin. Ese flujo, mapear esos procesos, ¿eso es Kanban? Claro, mapear, mapear es mapear, como su nombre lo indica, o sea, Ok, hacer el flujo, identificar el proceso, el paso a paso. Pero ¿qué hace que ese mapeo se convierta en un Kanban? Que tú tengas una visión de mejora continua, que tú puedas identificar dentro de todo tu flujo de trabajo cuáles son las etapas o cuáles son las actividades que tú puedes mejorar. Ahí está la diferencia ok, entre un proceso Kanban y entre un mapeo normal o tradicional dentro de cualquier proceso en una organización. ok. Entonces, vamos a ver la primera herramienta que es Kanban. Kanban significa kan, que significa señal o visual, y ban, que allí está el kanji japonés, que significa tablero o tablero visual. ¿Qué permite el Kanban dentro de las herramientas de Kaizen? Permite visualizar problemas y ajustarlos rápido. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como tú bien lo aportas, Anuar, tú estás haciendo un flujo de trabajo identificando cómo es un proceso, por ejemplo, en el área de compras. Identifico mi proceso, creo el flujo, veo cuáles son las etapas de las y actividades al hacer el mapeo, como están ahí en las imágenes, puedo identificar cuál es la iniciación, el nudo y el desenlace en general de mi proceso. Puedo identificar también al hacer en mi proceso Kanban quiénes son los responsables, porque ¿qué pasa? Hay muchas áreas y muchas organizaciones en donde tenemos claro qué hay que hacer. Yo pido un esfero, compras, lo compra y me llega el esfero al almacén. Pero en realidad no el 100% de la organización entiende quién es el responsable o cuál es el proceso o el paso a paso que debe de seguir esta persona para poder ejecutar cierta tarea o para poder alcanzar cierto objetivo. Entonces, el tablero Kanban o los tableros de visualización o flujos de trabajo identificados desde el Kaizen evita que tengamos retrasos, me ayuda a ver y a visibilizar quiénes son los responsables, cuál es el paso del proceso, cuál es el paso a paso. Y también mejora y aumenta la interacción entre los equipos, lo que les comentaba hace un segundo, y es que es muy importante no poder abrir mi proceso y entender que yo hago parte de una organización y hago parte de un equipo como tal. Al aumentar la comunicación, no solamente identificamos cuáles son los problemas que nosotros tenemos en nuestra área específica, llámese compras, logística, almacén, distribución, o en su defecto, finanzas, las áreas administrativas, contabilidad, recepción, calidad, o sea, toda la organización puede estar como en la misma sintonía, sino que dentro del Kanban, y la idea es que al desarrollar estos tableros visuales, no lo hagamos en nuestro cuaderno de manera individual o que tengamos reuniones con nuestro equipo de trabajo y digamos, bueno, hoy vamos a revisar nuestro tablero de visualización, nuestro flujo de trabajo y así pues todos en chiquito, sino que la idea es que este tipo de tableros los podamos poner
a la vista de todas las personas de la organización. Porque, ¿qué pasa? Cuando se crean estos flujos de trabajo, y lo digo por experiencia propia que he desarrollado procesos Kaizen en varias compañías, una cosa es que yo me siente y mapee mi proceso y otra cosa es que publique mi proceso. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo hacemos de manera individual, nosotros pensamos como área o como líderes o como parte de los miembros de un equipo que nuestro proceso está perfecto, que no le falta, que no le sobra, que somos la mejor área de la compañía. Pero cuando nosotros compartimos estos flujos de trabajo, nos ponemos, lo he hecho en otras organizaciones, y es que normalmente al final o en una de las paredes de cerca al área, ponemos el tablero visual con las impresiones, con los procesos claros, con los impactos, con los errores también que identificamos dentro de la operación, las oportunidades de mejora dentro del proceso Kaizen, y hace que cada vez que una persona se detiene a revisar el tablero de otras áreas, dice, no, pero un momento, mira que dentro de tu proceso no estás teniendo en cuenta cada vez que tú me envías un correo electrónico solicitándome una autorización de una orden de compra, por ejemplo, o no estás teniendo en cuenta lo que yo me demoro en el almacén como tiempo para recepcionar las mercancías que tú compras. Entonces, eso genera una dinámica organizacional que sí o sí empieza a cambiar el ADN de la organización y a mejorar y a cambiar ese chip en donde todos tenemos que pensar en una mejora continua, no individual, sino colectiva. La siguiente herramienta que tenemos es el Heijunka, que significa nivelación o alisamiento y se refiere a la nivelación de la producción, específicamente para el área de la producción. Esta imagen que les comparto es clave para mí dentro de esta presentación de Kaizen, porque nos muestra cómo hay dos tipos de colaboradores. El primero, que es la liebre, Adi, que es un disculpa, perfil, se quedó en Kanban la imagen. se quedó en Canva, aquí ya. Ahora sí. Hey, Junka, Ah, ahora sí. ok, gracias, gracias. Entonces, les continúo contando. Al menos mal me dijiste a tiempo porque yo ahí explicándolo el conejo. Entonces, volviendo. Esta imagen es súper clara sobre el significado del Heijunka, que es la nivelación del proceso de producción. Si yo actúo como un colaborador estilo liebre, ¿qué voy a hacer? Cada vez que me llega una orden de ventas, yo voy a salir corriendo a aprender mis máquinas, a gestionar rápidamente la producción, voy a tener un pico de producción, ventas vende, tal vez yo genero un sobreinventario porque, no sé, ventas dice vendimos 1000 unidades y yo proactivamente digo, no, vamos a hacer 2000 porque de pronto ventas vende las otras 1000 y empiezo a generar esos picos dentro de la producción. Entonces, como ya generé 2000 unidades o 2000 piezas de X producto, pues voy a tener unos tiempos muertos en donde la producción va a disminuir y esto va a generar sobrecostos y desperdicios en la operación. Mientras que con el pensamiento Kaizen y al aplicar la herramienta Heijunka, lo que hacemos es mantener, como la tortuga, un proceso de producción nivelado, que es a lo que nos invita esta herramienta. Al mantener un proceso de producción nivelado, lo que tenemos es que hay una consecución y hay un proceso continuo tanto de producción como de elaboración, y como todos sabemos, la producción también depende en la mayoría de sus empresas de materias primas, de proveedores, de servicios, de empaques, de embalajes, que lo que hace es que genera una sinergia al mantener esta herramienta Heijunka dentro de la organización. ¿Qué significa Heijunka? Dentro del kanji japonés, Hei significa plano o nivel, Jun significa nivelar o estandarizar, y K es un sufijo que indica hacer, convertir, transformar, crear, etc. Entonces, dentro de la herramienta Heijunka, es muy importante que mantengamos el ritmo de la producción constante, que podamos predecir cómo va a ser nuestro proceso de producción, que podamos entender cuántas órdenes de venta llegan, cuánto tiempo dura mi proceso de producción, cuánto tiempo me demoro en dar los tiempos de respuesta y a su vez poder entregar y mantener unos niveles de inventario correctos para la organización.
Adicional, esta herramienta permite que las respuestas a los clientes sean más asertivas. Este tipo de metodología también permite que en lugar de tener grandes cantidades y grandes lotes de mercancía, el cliente tenga realmente lo que necesita, cuando lo necesita, a la hora que lo necesita y después de hacer su proceso como tal de compra. Dentro de las ventajas que tiene la herramienta Heijunka está en que reduce el desperdicio. Al no tener esos picos, esos valles dentro del proceso de producción, disminuye los desperdicios, mantiene el flujo, evita los inventarios innecesarios y los tiempos de inactividad, ¿no? Porque puede que el equipo de producción ponga toda a su disposición para generar esa producción de 2.000 unidades, incluso hasta tengan que tener tiempos extra, pero al final del ejercicio, no sé, 1 o 2 semanas más tengan un proceso de inactividad en donde no tengan mucho que hacer, en donde pues tal vez la empresa haya incurrido en gastos innecesarios de horas extras que tal vez eran desperdicios dentro de la organización. La siguiente herramienta es Hidoka. Hidoka en kanji significa automatización o autonomía, lo que en en nuestra, en nuestro dialecto, en nuestra jerarquía popular, lo que significa es que haya una automatización de los procesos, pero que no se pierda el lado humano como tal. Entonces, esta metodología nos invita a detener, a que todas las personas somos conscientes y capaces en cualquier tipo de organización y en cualquier posición o área a detener el proceso. La idea es que cada una de las personas que hacen parte de la organización tengan la habilidad de identificar cuando hay un problema y parar o detener esa operación o ese proceso de producción. Este Jidoka no distingue entre el rango, o sea, si pasa un auxiliar o si pasa un coordinador en el área de producción y tal vez está viendo que hay una pieza defectuosa o tal vez se dio cuenta que en el proceso de descargue hay algún proceso que no está siendo correcto o que llegó una caja abollada, la idea es que la persona tenga la plena libertad de detener el proceso y evitar que se genere una producción con defectos o que se generen unos sobrecostos que no tengan nada que ver con el core organizacional. Aplica para todas las áreas, aplica para almacén, con el tema de las compras de las cajas, de las estivas, de todo lo que tiene que ver con los insumos para almacenamiento. Compras con relación a todos los defectos de calidad que pueden tener las materias primas, los productos terminados o todo lo que tiene que ver con empaques y embalajes, si compramos de una manera incorrecta o si el proveedor nos entrega con defectos de calidad. Desde el área de finanzas, con documentos incorrectos, tal vez certificaciones bancarias que no estén completas, información de los proveedores que no apliquen, documentos que en general estén incorrectos que me impidan continuar con el proceso. Y desde el área de comercio exterior, aplicando como en ciertas áreas de las compañías, si escogemos un transporte errado, si hay cargas incompletas, si tal vez el proveedor me está entregando la mercancía abollada o si hay algún signo de alarma que cualquier persona de la organización, incluso ustedes mismos, yo misma, pueda dar aviso a tiempo y evitar que se generen más problemas o que aumente el problema al final de la cadena. La segunda K es la fórmula mágica. La fórmula mágica simboliza qué pasa en Kaizen para que sea tan efectivo. Entonces, no se trata de que tengamos unas revoluciones todo el tiempo, que andemos, mejor dicho, pensando en mejora continua, qué voy a hacer hoy, qué me voy a inventar, pero qué voy a solucionar, sino que se trata que hagamos unas evoluciones diarias, que haya una sostenibilidad en el tiempo. En Kaizen, esto significa que pequeños cambios, más constancia, más la participación de todos, nos puede mejorar nuestro proceso de logística significativamente. ¿Cómo aplicamos también esta fórmula mágica dentro de la logística?
Una cosa es mejorar un 1% cada día, lo que significa que al año puedo llegar a ser hasta 37 veces mejor, comparado con que voy a proponer un cambio grande, con un gran presupuesto, de alto impacto, con una gran inversión de tiempo, con una gran inversión de recursos, de personal. Y esto me va a traducir que el impacto al año va a ser solamente una vez. Vamos a perder 36 veces oportunidades de mejora anuales. Si esto lo multiplicamos por todas las personas que empezamos a cambiar la filosofía, que empezamos a entender lo importante que es identificar oportunidades de mejora, realmente para las organizaciones es un impacto bastante fuerte e importante. Les voy a mostrar la tercera caja, que la tercera caja es ya viendo un poco los resultados que se obtienen al aplicar el Kaizen y algunos casos de éxito que hemos podido encontrar dentro de estos desarrollos. El primero está en Toyota, obviamente, que fue el pionero. Toyota logró reducir sus costos logísticos en un 67% al implementar el 100% de la metodología Kaizen, lo que les digo, cambiar la metodología de las personas, hacer pequeños cambios y lograr una sostenibilidad en el tiempo. Esto disminuye sus errores, disminuye sus desperdicios y alcanza una eficiencia operativa que realmente es envidiable. Nuestro segundo caso de empresas que aplican Kaizen está Amazon. Amazon alcanzó una precisión del 99.99% en sus procesos de fulfillment, gracias a la mejora continua y la optimización de sus operaciones bajo los principios de Kaizen. Es muy importante acá entender que el Kaizen, aunque tiene una vista general a nivel corporativo, realmente dentro de la cadena de abastecimiento y en este caso específicamente en logística, el impacto es mayor, porque como todos sabemos que nos movemos en este mundo del supply chain, sabemos que somos un área transversal que impacta a diferentes eslabones dentro de una organización, que impacta además el 100% de la organización y que impacta no solamente en la parte operativa, sino al final del año en los resultados operativos, en el profit, en las oportunidades de venta, en los inventarios, en el flujo de caja incluso. Y por último, está el caso de mejora de Sara, quien, aplicando la metodología Kaizen, logró llevar sus productos de diseño a tiendas en solo 15 días. 15 días. O sea, imagínense esa logística de Sara, que nada más acá, yo en alguna oportunidad tuve la primicia de asistir a sus instalaciones y la verdad es que es una logística acá en Colombia bastante robusta. No me imagino allá en Europa cómo fue que alcanzaron llevar sus productos a 15 tiendas, a tiendas en solo 15 días. O sea, la verdad es que el impacto de la metodología Kaizen y de la filosofía es realmente sostenible y realmente de gran impacto en las organizaciones. Ahora, vamos a ver cuáles son las herramientas Kaizen que hay disponibles para que ustedes puedan tener una vista general e identificar cuáles pueden aplicar en su día a día o en su defecto si encuentran alguna oportunidad de mejora y no saben cómo desarrollarla, puedan identificar acá cuál sería la más apropiada para desarrollar. Entonces, la primera es 5 porqués, la segunda son las 5 S, la siguiente es el Gemba Walk, la siguiente es el Pokayok y finalmente está el Kaizen Blitz. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún aporte? Todo está muy claro. Genial. Entonces, iniciamos con las herramientas. La primera, el 5 por qué. Los 5 porqués, perdón. Los 5 porqués hacen parte de una de las herramientas de Kaizen que está derivada para la solución de problemas, que en este caso la voy a dar muy general, de pronto en otra charla la podemos ver más específico, porque el tema de resolución de problemas es bastante denso.
Sin embargo, dentro de la metodología Kaizen existe esta herramienta del 5 por qué. ¿Por qué? Porque me permite identificar cuál es la causa raíz del problema, me permite identificar cuáles podrían ser soluciones efectivas y me permite también identificar cuáles son los motivos o cuál es la causa que me generó ese problema, esa situación, ese inconveniente. Entonces, aquí podemos ver el diagrama del árbol, en donde la parte de arriba nos muestra cuáles son los efectos o las consecuencias que generan nuestro problema. El tronco es el problema principal, cuál es la situación que en este momento estoy teniendo. Y las raíces, que es donde nos muestra las causas, que ahí es donde se derivan los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué estoy teniendo este problema? ¿Por qué se generó esto? ¿Qué está haciendo que esto se vuelva continuo, etcétera? Entonces es como hacer un autoanálisis y este tipo de herramientas, la verdad es que sugiero que siempre se desarrollen en equipos porque la lluvia de ideas y el conocimiento en general de toda la parte del proceso agiliza la identificación de los efectos y de las causas y adicional a eso me permite tener una visión 360 de no solo el problema, sino también de la solución. La otra herramienta son las 5G, perdón, las 5S. Las 5S, ¿qué significa? Las 5S son una técnica que yo me imagino que ustedes en su organización de parte del área de salud y seguridad en el trabajo algunas veces o ya lo habrán aplicado, que en salud y seguridad en el trabajo se llaman 6S, perdón, pero en Kaizen la metodología o la herramienta se llama 5S. Esta técnica permite que dentro de las organizaciones se generen espacios limpios, se genere un orden, se genere una estandarización, se genere una efectividad para que tú llegues y ejecutes tu trabajo y tu puesto esté correctamente organizado para que tú puedas alcanzar tu objetivo. En esta imagen podemos ver cómo a la izquierda está como esta zona de trabajo tremendamente desordenada, en donde tal vez la persona llegue a trabajar, o pues imagínense ustedes llegando a trabajar ahí a esa área, cómo uno puede buscar, no sé, un destornillador, en dónde está la tuerca, dónde encuentro el alicate, el hombre solo, bueno, no sé mucho de ferretería, pero ahí inmediatamente me va a generar primero un choque como colaborador, porque no voy a poder ejecutar rápido mi labor, seguramente voy a empezar a tener tiempos extra porque me demoro más tiempo ejecutando una tarea. Y adicional a eso, esto también genera más estrés. Cuando tú no tienes tu puesto de trabajo correctamente organizado, pues si a ti te están presionando, si tú tienes un trabajo bajo presión, como la mayoría lo tenemos, lo que pasa es que disminuye la productividad. Mientras que al hacer las 5S, que es organizar, limpiar, clasificar, estandarizar y sostener, por eso son 5, como se ve en la imagen a la derecha, podemos llegar rápidamente, identificar dónde está la tuerca, dónde está el alicate, el hombre solo, el destornillador y ejecutar mucho más rápido y cumplir con nuestro objetivo a cabalidad. La siguiente herramienta que tenemos es el Gemba Walk, que a mí me encanta esta. La verdad es que es de mis preferidas porque el Gemba lo que traduce en japonés es el sitio donde ocurren los hechos. Entonces, cuando yo como líder o como colaborador proactivo que veo una oportunidad de mejora en un área, pues lo mejor no es hacerlo desde mi escritorio, desde mi comodidad y empezar a señalar o a buscar quién tiene un error. Ese no es el proceso al cual invita la metodología Kaizen. Lo que invita Kaizen es que dentro de la mejora continua haya un interés genuino por mejorar los procesos. Cuando usamos esta herramienta de Gemba, lo que pasa es que, o lo que debemos hacer, es que debemos ir al lugar donde ocurren los hechos. Si yo veo una oportunidad de mejora en el almacén, pues desde mi escritorio de finanzas, no voy a decir, ah, es que los del almacén, es que allá los de abajo, pues lo mejor es que yo me levante de mi puesto, vaya al almacén e identifique si realmente mi percepción tiene que ver con la realidad de la operación o no. Cuando yo voy al Gemba,
como líder de un proceso Kaizen o en busca de la mejora continua, lo que va a permitir es que yo lidero desde el lugar donde ocurren los hechos, entiendo el proceso, detecto cuáles son los desperdicios, detecto cuáles son las posibles oportunidades de mejora, con la diferencia de hacerlo desde la comodidad de mi escritorio o desde la comodidad de mi puesto de trabajo. Entonces, el Gemba Walk invita a eso, a que si tú ves una oportunidad de mejora en la recepción, vayas hasta la recepción e identifiques con la persona, con el responsable del proceso, qué está pasando, cómo lo está haciendo y cómo entre los dos podemos llegar a una mejora sostenible en el tiempo. Adi, y no solo eso, nosotros como, bueno, los que seamos compradores, cuando queremos entender las categorías que tenemos a cargo, eso no se puede hacer sentado en un computador. Esto requiere ir a planta, ir al almacén, ir a la bodega, ir al lugar donde se requieren los servicios y sentarnos con el cliente interno a entender su operación viendo. Entonces, creo que también para efectos de comprender la operación de las categorías que tenemos a cargo, esta herramienta, aunque sea, digamos, de Kaizen, sirve muchísimo para entender el sitio cómo es. Yo en una empresa que trabajé, mi onboarding me lo hicieron así. Y cuando a mí me dijeron, no, tienes un Gemba en el área de retail, y yo en ese momento no había escuchado en mi vida jamás la palabra Gemba, no entendía. Luego lo viví y dijeron que espectacular. Así es que deberían hacer todos los trabajos de inducción para que el usuario, que el comprador entienda en sitio qué es lo que sucede con su cliente interno antes de que recibas una solicitud. Correcto, correcto. La verdad es que esta herramienta de Kaizen es muy enriquecedora. Adicional a eso, te convierte en una persona más integral dentro de la compañía, te mejora la comunicación con las demás áreas, lo que hace que tal vez se limen algunas asperezas o algunos malestares que se generen dentro de las organizaciones entre áreas. Y adicional a eso, permite también entender el porqué de las cosas. Muchas veces, por ejemplo, pensando desde el área de compras, llegan requisiciones que uno dice, no, no puede ser, pero ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Sí? Bueno, tocará comprarlo, cosas así, o tal vez no me parece que compren esto, pero porque van a comprar esta agenda A y no compran la agenda B, o porque van a comprar, no sé, el tubo del calibre 20, si a mí me parece que el correcto es el del 25 porque lo compré para el proyecto anterior. Entonces, tomarse el tiempo de aplicar la herramienta Kaizen Gemba Walk me permite entender por qué los usuarios requisitores me piden un tubo de calibre 25 y no del 20 o al contrario, o por qué me piden la agenda Tallybook y no me piden la agenda grande, porque yo desde mi escritorio prefiero un cuaderno grande, pero en realidad las personas, no sé, las que trabajan en petróleos, el Tallybook les parece genial. Entonces, entender las necesidades, los procesos y conocer la operación de las otras áreas de las compañías enriquece mucho mi operación y en general los resultados como equipo, como tal para las compañías. La siguiente herramienta que vamos a ver es el Pocayoc, que no es Pocoyo, sino Pocayoc, para que lo memoricen rápidamente. Los Pocoyoc o Pocayoc son herramientas o dispositivos que nos permiten prever errores o situaciones que nos generen desperdicios. Entonces, por ejemplo, en nuestro día a día, creo que todos tenemos un termito, tanto para caliente o frío o para solo el cafecito. Y todos los termos tienen un sellito o un cauchito que le ponen a la tapa para que no se derramen los líquidos. Esto es un dispositivo o método que permite evitar los derrames. Esto es un Pocayoc. Otro ejemplo claro puede ser cuando ustedes están usando la lavadora, que si no cierran correctamente la tapa, entonces la lavadora no arranca y empieza a generar unos sensores o unas alarmas de que no voy a lavar. Esto es otra herramienta Pocayoc aplicada. Otro ejemplo que se me ocurre es los sensores que tienen los vehículos, que ahora tú tienes tu vehículo y que si necesita cambio de aceite te sale, si necesitas, si te está pasando, no sé, si estás parqueando y estás muy cerca del andén de una vez te pita, si necesitas, no sé, algún rodamiento o hay alguna parte o pieza que está empezando a deteriorarse, proactivamente el vehículo te empieza a
avisar cuáles son los problemas con anticipación en pro de qué, de que no se generen desperdicios, de que no hayan ineficiencias y de mantener la calidad. Esto es otro ejemplo de Pocayo dentro de las Ah, herramientas de Kaizen. Adi, cuando uno, por ejemplo, va a guardar y le sale la ventana, ¿está seguro que quiere eliminar, o sea, o quiere eliminar algo? Esa pregunta adicional de verificación o cuando uno tiene un formato de fecha y mete un dato errado y no le permite avanzar, también, ¿verdad? Claro, esos son métodos, no siempre son dispositivos, también son métodos que nos permiten evitar errores. Por ejemplo, hace muchos años cuando usábamos el disquete, nunca nos pasaba eso. En realidad, los computadores de antiguitos, los de hace muchos años, nunca nos salía un aviso extra que nos decía, ¿está seguro que desea eliminar esta información? Y a veces uno decía, o sin querer oprimía la tecla que no era, o le daba borrar e inmediatamente perdía el 100% de la información. Entonces, esta herramienta Pocayo lo que hace es que evita que se generen estos problemas con anticipación, de una manera proactivamente. Y por último, otra herramienta de Kaizen es el Kaizen Blitz. ¿Qué significa el Kaizen Blitz? Significa una mejora rápida e intensa en un área específica donde puedo implementar cambios a corto plazo que me generen resultados inmediatos. Entonces, un ejemplo de esto puede ser comparado con la imagen de las 5 S que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, si ustedes ven que en una empresa de manufactura, en donde el core de la operación es fabricar, ven que hay tiempos muertos porque, no sé, ustedes desde su ventana miran abajo a producción y dicen, oigan, este chico lleva no sé cuántos minutos tratando de hacer el ensamble de una pieza, pero ¿por qué? Y si ustedes se quedan detalladamente observando a la persona con el ánimo de, no de criticar, porque el Kaizen no es una crítica, es una mejora continua, pensando en el objetivo que tenemos común. Si ustedes identifican que hay un chico que tiene su espacio de trabajo demasiado desordenado y que se demora mucho tiempo en hacer el ensamble, pues la solución no está en echarlo. La solución no está en llamarlo a descargos a recursos humanos porque se demora mucho tiempo fabricando o ensamblando o generando algún proceso dentro de su área de producción, sino la intención o la solución a ese problema primero es identificar por qué él se está demorando más tiempo de lo normal. ¿Qué diferencia hay entre un proceso y el otro? ¿Qué diferencia hay entre un puesto de trabajo y el otro? Porque también recordemos que estas mejoras continuas van directamente a los procesos, no van a las personas. No es llegar y que ustedes mañana, no es que fulanita hace las cosas mal, es que fulanito se demora mucho. No, no es la persona, es el proceso el que debemos de atacar y corregir. No es la persona a la que tenemos que criticar, es el proceso que debemos de mejorar. Entonces, teniendo en cuenta esto, si yo veo que hay una persona que se demora más tiempo en su proceso de ensamble, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es identificar si su demora está porque no tiene las herramientas a la mano, porque no encuentra el martillo, porque no encuentra la máquina o porque le toca desplazarse con su pieza, no sé, para el troquel, porque no la tiene cerca. Entonces, ahí es donde están realmente las oportunidades y en donde yo puedo aplicar un Kaizen Blitz, porque es muy fácil. ¿Qué pasa? Te demoras, miremos tu puesto de trabajo no tiene las herramientas en donde están, ubiquemos, hagamos unas 5 S, eso lo podemos hacer en un día, en cuestión de horas, de un par de horas, en media mañana, dependiendo del proceso, y inmediatamente podemos generar resultados. Bueno, ya salimos de las herramientas, ahora vamos a enfocarnos 100% en la parte logística y en los desperdicios logísticos. Aquí, por favor, escuchamos, pero no juzgamos, como dicen los videos y los memes populares. Entonces, dentro de los desperdicios, encontramos que hay 7 procesos de desperdicio en el área de logística que son los principales o los más comunes dentro de la operación. ¿Cuáles son? No sé si están viendo mi slide. Anual, voy en los 7 desperdicios logísticos. Sí, sí se Sí, ve. sí. Gracias. Entonces, el primero es el transporte innecesario. Segundo, inventario excesivo.
más común de lo que todos pensamos. Movimientos innecesarios, esperas. Quinto, sobreproducción. Sexto, sobreprocesos. Y finalmente, los defectos. Vamos a verlos rápidamente uno a uno. El primero, transporte o movimiento innecesario. A todos nos pasa, incluso en el día a día. Si nosotros vamos de la casa al trabajo, vemos que hay rutas por donde nosotros normalmente empezamos a identificar que nos demoramos más. Entonces, ¿cuál es la solución a los transportes o los movimientos innecesarios? Ojo, porque no es solamente el transporte desde mi punto A al punto B, desde mi bodega hasta el cliente, o desde el puerto o el aeropuerto hasta mi bodega, sino también los movimientos innecesarios que yo hago dentro de la compañía con mis mercancías. ¿Cómo puedo yo aplicar el Kaizen a este desperdicio? Entonces, lo primero que tengo que hacer si identifico que el desperdicio está relacionado con una ruta nacional o una ruta internacional. Si es nacional, pues tengo que hablar con mi transportador. Venga, se me está demorando 2, 3, 5 horas más. ¿Qué es lo que está pasando? Déjeme ver cómo es su mapa de rutas. Déjeme conocer cómo es tu selección de transportadores. Si es un tema de transporte internacional, llamar al forwarder, sentarme con él, decirle, cuéntame quiénes son tus co-loaders, cómo es tu operación, cómo empiezas a identificar o a solucionar esas brechas que hay en el transporte internacional por todas las aristas que hay. Y de la mano con las personas que están involucradas en la operación o específicamente en el tema de transporte, realizar un mapa y ver cómo podemos cerrar la brecha de los movimientos innecesarios, cómo podemos reducir los tiempos para generar eh, mejora y adicional a eso disminuir costos y adicional a eso crear planes de contingencia para los casos fortuitos y o los pasos, por ejemplo, de paro. Muchas veces llegan los paros con poco aviso y nosotros tenemos pendientes mercancías por cargar o por descargar y eso nos genera un conflicto en el tema de la logística. Otra manera en la que podemos aplicar el Kaizen para este defecto es optimizando los puntos de cargue y o descargue. Por ejemplo, si dentro de mi punto de descargue yo noto que mi cliente se demora muchísimo en permitir el ingreso de mi vehículo y recepcionar las mercancías, pues me comunico con el área de ventas para que ventas haga un proceso directo con el cliente y podamos identificar cómo lo podemos mejorar. Si es en el sitio de cargue, pues ir al almacén e identificar por qué se están demorando. Tal vez los embalajes no son los correctos, tal vez el cubicaje está mal, tal vez están llamando una tractomula cuando en realidad lo que van a cargar solamente aplica para un vehículo sencillo. Cosas como estas que me pueden ayudar a disminuir las brechas y a mejorar todo mi proceso de logística y mis desperdicios. Recuerden, escuchamos, pero no juzgamos. El segundo problema típico en la logística son los problemas de inventario excesivo. No sé quién de ustedes podría decirme que en su compañía no hay inventarios de baja rotación. No creo que muchos, o creo que No, sí ninguno. hay. Creo que todos hemos padecido o hemos visto que en las compañías siempre hay inventarios de baja rotación. Siempre, siempre hay exceso de inventarios. Entonces, dentro de los problemas del área logística está el tema del inventario excesivo. ¿Cómo podemos aplicar la metodología Kaizen para disminuir estos desperdicios y incluir la mejora continua? Entonces, es importante que entendamos que el inventario depende no solo del almacén. El almacén lo administra, pero no lo controla. Es importante que combinemos la cadena de suministro con el área de producción. Es importante entender cuál es la producción, cuál es la demanda, cuál es el forecast, combinar todas las áreas de la compañía que están relacionadas con los manejos de inventario. Desde ya anticipa un resultado positivo y eficiente al aplicar la metodología Kaizen.
Cuando hacemos esto, lo que hacemos también es que reducimos el desperdicio. Obviamente el desperdicio está que no tenemos los almacenes llenos con productos que no se venden, que no tenemos que incluir costos innecesarios por el inventario de baja rotación, tal vez chatarrizar, almacenar por no sé cuántos años, perder espacios, posiciones en las estivas. Incluso yo conozco empresas que alquilan espacio extra por la cantidad de inventarios que tienen de baja rotación con la esperanza de que algún día van a vender, ¿sí? Por ejemplo, otra herramienta o otra solución que ustedes pueden implementar rápidamente para disminuir los inventarios de baja rotación es reunirse con el área o involucrarse con el área de ventas, identificar qué, qué referencias o qué productos pueden tal vez vender a costo. Es mejor vender a costo, no tener profit, que tener los inventarios ahí quietos indefinidamente en sus almacenes. Y adicional a esto, al aplicar las metodologías Kaizen en los problemas de inventario, podemos aumentar la capacidad de respuesta. No solamente porque nos permite tener un flujo de caja mejor, sino porque también toda la logística o todos los movimientos dentro del almacén se mejoran. Otro de los inconvenientes que se presentan en el área de logística son los movimientos innecesarios. Entonces, no sé si tal vez ustedes han visto una persona que se levanta muchas veces de su puesto, tal vez porque necesita ir a recoger documentos a la impresora. O otro ejemplo que se me ocurre es que tal vez si me quiero tomar un café, debo de ir hasta la cafetería que queda de pronto en el otro edificio y desplazarme lo que me significa, no sé, 10 minutos al día. Y si lo hago 2 veces son 20 minutos al día en vez de tener una estación de café cerca al área donde me encuentro o en cada edificio tener una estación de café, se me ocurre. Estos pequeños movimientos que son innecesarios hacen que la productividad disminuya. Ojo, no estoy diciendo que entonces hay que medirle el tiempo a los colaboradores y cuántas veces se levantan y dónde queda y por qué. No, esa no es la intención. Vuelvo y reitero, la mejora continua y la metodología Kaizen va al proceso. Estos movimientos innecesarios pueden hacer que una persona ejecute erradamente o deficientemente su labor. ¿Cómo podemos solucionar eso? Como les dije, para el caso del café, pongamos una estación en cada edificio y lo solucionamos, ya no, la persona no se demora 10, sino se demora solamente 2 minutos sirviéndose un café y devolviéndose a su puesto. Si hay una persona que se demora mucho tiempo dentro del almacén, es haciendo un picking o haciendo un packing, pues miremos si lo distribuimos por kits, si lo distribuimos por áreas, si a cada operario le damos un pasillo, cosas como esas pueden generar soluciones rápidas. Este tipo de procesos, aunque parecen pequeños en realidad en el día a día y al duplicarlo en masa a todos los colaboradores, perdón, hace que se generen impactos realmente importantes. Por ejemplo, para el caso de la impresora no es solamente el tiempo que se demora el operario en ir o la persona administrativa en ir a la impresora a recoger su hojita y devolverse y si tiene que imprimir 10 paquetes, pues son 100 hojas, se me ocurre. ¿Cuánto tiempo se demora en ese desplazamiento? Sino también los costos extra que están detrás de ese desperdicio, como tal, la tinta o el tóner, el papel, el tiempo que la persona deja de, por ejemplo, estar respondiendo correos, estar dándole respuestas a los clientes, estar generando órdenes de compra, que realmente eso impacta más que estar imprimiendo una hoja, que es lo que hace que pequeños cambios generen grandes eficiencias en las organizaciones. Siempre pensemos que por más pequeña o por más difícil que nosotras pensamos que puede ser un problema o una solución, siempre tiene un impacto y siempre el impacto es positivo dentro de las organizaciones. La siguiente, la siguiente área de mejora que tenemos dentro del área de logística está las esperas, que es súper común, súper común. Entonces, ¿cuántas esperas o cuántos podemos identificar que tenemos camiones esperando por carga o por descarga, 2, 3 horas, que más o menos es en promedio lo que se pueden demorar, que tenemos
chicos del área operativa que están esperando instrucciones y entonces no es que me dijeron que ensamblara esta pieza y toca esperar hasta que el siguiente termine de ensamblar la otra o hasta que venga mi jefe y me diga qué tengo que hacer o hasta que me permitan o me habiliten la aplicación en el computador o hasta que siempre hay un hasta que. Otra cosa en donde también se generan esperas son los sistemas de sincronización. Cuando tenemos sistemas muy robustos en las compañías, siempre vamos a entrar y recibimos un mensaje del sistema o se cayó el internet y tenemos que esperar no sé cuántos minutos porque el proceso está lento y entonces el computador se quedó pensando y entonces mientras tanto eso perdemos tiempo. También esperas en la parte administrativa en la corrección de documentos. ¿Cuánto tiempo debe de esperar una persona, un proveedor, un cliente, un usuario interno? Porque debemos de corregir documentos que tal vez previamente lo hubiéramos podido evitar al tener ese pensamiento de mejora continua. Los invito a que con este punto reflexionen internamente y se pregunten cuál es la espera que ustedes pueden mejorar mañana dentro de su organización. ¿Cuál es la espera que ustedes consideran que es fácil, es sostenible en el tiempo y que les va a poder permitir iniciar con un proyecto de Kaizen o de mejora continua en sus organizaciones? Piénsenlo, piénsenlo y de pronto mañana tienen una oportunidad de mejora significativa. La sexta es la sobreproducción. Uno de los desperdicios que va muy de la mano con el tema de los inventarios es que la sobreproducción no es solamente hacer más productos, ¿sí? No es que yo, el ejemplo que les di, necesite 1000 y haga proactivamente 2000. Es lo que además de la producción conlleva generar esas 1000 piezas adicionales, que significa las materias primas, los movimientos, el almacenamiento, el flujo de caja, la rotación o disponibilidad de las posiciones dentro de mis racks o dentro de mi almacén y también la obsolescencia de esos productos que yo proactivamente produje de más con el ánimo de que de pronto en ventas venden esas 1000 unidades extra. Entonces, una técnica en la que podemos aplicar el principio Kaizen para los desperdicios en sobreproducción está el push y el pull. El push es el método tradicional. Enviemos todo, fabriquemos de más, de pronto nos compran, de pronto sale un negocio nuevo, de pronto tenemos esto acá, de pronto sale en el forecast, de pronto. Mientras que el pull, que va de la mano con el principio Kaizen, nos, nos indica que enviemos solamente lo que necesitan, cuando lo necesitan y en el tiempo en el que lo necesitan. Eso es importante. Entonces, también ustedes pregúntense si dentro de su organización o si ustedes son líderes de producción, de almacén, de inventarios, de compras, pregúntense si ustedes están en un push o están en un pull, identificando cómo pueden mejorar sus procesos dentro de la metodología Kaizen. El sexto sobre proceso. Este me encanta porque tiene que ver contigo, Anmar, que eres experto en compras. El sexto sobre proceso, les voy a dar un ejemplo. Es cuántos pasos necesito para ejecutar una orden de compra. En alguna organización para las que he tenido la oportunidad de trabajar, haciendo un mapeo del proceso, identifiqué que para poder procesar una orden de compra se necesitaban 23 pasos. 8 personas se involucraban en el proceso y el tiempo promedio para hacer una orden de compra era de 6 horas y media. O sea, imagínense en ese proceso. ¿Cómo se puede aplicar o cómo aplicamos la metodología Kaizen para este sobreproceso? Lo que hicimos fue aplicar los 5 porqués. Entonces, primero, ¿por qué tenemos tantos pasos? La respuesta de muchos fue porque siempre lo hemos hecho así. ¿Pero está mal? No, pero siempre lo hemos hecho así y nos va bien. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué se hizo así inicialmente? ¿Por qué identificaron que se necesitaban esos 23 pasos para hacer una orden de compra? La respuesta fue porque necesitamos tener control. Necesitamos controlar nuestro proceso. ¿Ok? Tercero, o tercer, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos
tanto control? ¿Qué necesidad hay dentro de las compañías para que tengan que blindar tanto un proceso que aparentemente puede ser muchísimo más fluido? ¿Por qué? Porque habían muchos errores, me respondieron. Es que hay muchos errores, es que el equipo se equivoca, es que tenemos que hacer reproceso, es que hay que eliminar órdenes de compra, es que hablar con los proveedores, es que llega lo que no es, etcétera. Otro por qué es porque habían errores. ¿Por qué habían errores? Si cuando tengo compradores, ya sean juniors o seniors, pues tienen una capacitación previa en donde se puede identificar que el proceso de compra se puede ejecutar seguramente en menos pasos. La respuesta fue porque el proceso era confuso, es que no entendíamos qué era lo que teníamos que hacer, es que yo primero tenía que hacer el paso A y luego el 3 y luego el 5 y luego devolverme al Z, pero yo no sabía ni siquiera por qué. Y finalmente, la última pregunta para aplicar mis 5 S, mis 5 por qué, perdón, fue ¿por qué era confuso? ¿Por qué? Porque tenía muchos pasos. Entonces, solucionar un reproceso entendiendo la metodología Kaizen realmente genera un impacto inmediato. Es que es muy fácil aplicar esta metodología y cambiar o tener ese nuevo ADN, porque cosas sencillas y como les decía, tener un sentido común hace que las cosas fluyan, hace que los procesos mejoren, hace que se aumenten los ahorros, hace que se reduzcan los costos. Es importante también que tengamos en cuenta que no hay ningún proceso perfecto, no hay ningún área perfecta. Todos quisiéramos llegar a ser, pero la perfección no se logra cuando no hay nada más que agregar. La perfección se logra cuando no hay nada más que quitar. Y realmente en el área de logística o de supply chain siempre hay oportunidades de mejora. Siempre hay maneras en las que podemos hacer las cosas mejor, más rápido, negociar más barato, traer la mercancía por un transporte más económico, tal vez encontrar un proveedor que mejore la calidad. Hay muchas maneras de generar esas mejoras continuas dentro de nuestros procesos. Por último, tenemos los defectos. La regla de oro en Kaizen es mejor hacer las cosas bien desde el principio que tener que arreglarlas después. Normalmente, arreglar las cosas después de que ya están hechas o después de que el proceso ya está finalizado es muchísimo más costoso que haberlas arreglado proactivamente. Siempre busquen dentro de sus procesos, dentro de su vida, actuar de manera proactiva y no reactiva. Por ejemplo, este caso también es bastante llamativo. Una empresa que tenga alrededor de 1000 entregas por mes, que más o menos su cantidad de defectos sea del 8%, significa que tiene alrededor de 80 entregas con problemas o con defectos. El costo promedio de los defectos puede ser de 308.000 pesos. Aparentemente no es nada. ¿Sí? Yo digo 308.000 pesos, ay, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, nos equivocamos, no pasa nada. Pero si esto yo lo multiplico, que es donde está la invitación para que podamos identificar cuáles son las mejoras que podemos sostener en el tiempo y generar impactos positivos dentro de la organización, está que si yo multiplico esas pequeñas cifras de 308.000 pesos, el costo mensual de ese 8% de efectos es de 24 millones de pesos. Si yo lo multiplico por 2, significa que mi costo anual de esos defectos equivale a 296 millones de pesos. Y si yo lo costeo o lo proyecto en 5 años, teniendo un promedio, quiere decir que yo tengo alrededor de 1.482 millones de pesos que estoy sobrecosteando o que estoy perdiendo en la organización por defectos, que se pueden evitar con el pensamiento y con la metodología Kaizen de mejora continua y de hacer las cosas bien desde el principio. Además, es importante también que tengamos en cuenta que desde el área de ventas, que también he tenido la oportunidad de trabajar, las estadísticas muestran que por cada cliente insatisfecho, cada cliente habla con 9 personas en promedio. Si tenemos 80 defectos y lo multiplicamos por 9, eso nos da 720 clientes potenciales que podemos perder porque reciben un mensaje negativo de nuestros defectos.
Entonces, siempre pensemos no en el momento, sino tengamos una visión más corporativa, más estratégica, más colectiva. No miremos de que, ay, no, es que yo la embarré acá en esta orden de compra, ay, no pasa nada, eso dejémoslo así. No, no miremos solamente nuestro proceso. Pensemos en un futuro, en 8 días, en 5 días, en un mes, cuando llegue la carga. ¿Qué va a pasar si mi documento de orden de compra está mal? Tal vez en finanzas me lo rechacen, tal vez en el almacén me lo rechacen, tal vez el proveedor no pueda recibir el pago de su venta. O sea, ir un poco más allá de lo que está pasando en su área y pensar colectivamente. Los invito a que tengamos otra actividad de reflexión y es que se pregunten de sus entregas o en sus organizaciones cuáles son los principales defectos que ustedes tienen identificados o cuáles son los productos que ustedes creen que más se dañan o cuáles son las razones por las cuales esos defectos se hacen repetitivos. Tal vez mañana puedan generar alguna acción de mejora y tener un proyecto Kaizen que sea de gran impacto en su organización. Por último, y para cerrar nuestra presentación, les comparto un breve resumen de un quiz diagnóstico que ustedes pueden hacerse para que generen rápidamente un proyecto Kaizen. La primera es evalúen su operación logística a conciencia. ¿Qué tengo bien? ¿Qué tengo mal? ¿Qué puedo mejorar? Segundo, generen un roadmap personalizado. No lo hagan en general, no lo bajen de internet, no le digan a la IA, háganlo ustedes. Siéntense e identifiquen cómo es su roadmap, cómo lo pueden aplicar a su área. Tercero, ¿cuáles son las áreas de mejora? Ustedes que viven día a día y dicen, "Ah, todos los días pasa lo mismo, o siempre tenemos el mismo chicharrón, o porque no podemos entregar a tiempo, o el conductor siempre le pasa lo mismo, o este proveedor, o esta caja siempre se rompe. Identifiquen cuáles son las áreas de mejora que ustedes, antes de haber recibido este entrenamiento, ya saben que pueden cambiar. La cuarta es participen activamente dentro de la organización. Realmente eh, es importante que entendamos que las organizaciones tienen que cumplir unos objetivos y nosotros como colaboradores hacemos parte de ese objetivo. Somos una comunidad dentro de una compañía que debemos ir todos en pro alcanzar esas metas y participar activamente y dar feedback y tener una buena comunicación con los compañeros es muy importante y de alto impacto para cualquier organización, sea grande, mediana, pequeña, nacional o multinacional. Y finalmente, dentro del quiz que los invito a que realicen, es que busquemos resultados inmediatos, cosas prácticas, no nos detengamos en el proceso, no es que le voy a presentar a la gerencia esto me va a ayudar con el bono, con la evaluación de desempeño anual, no, pequeños cambios. Recuerden que la mejora continua debe de ser sostenible en el tiempo y debe generar cambios que me impacten positivamente a la organización y que no me generen un gran desgaste. Cambios prácticos, inmediatos, que ayuden a la operatividad, a la reducción de costos, a la mejora continua, que sobre todo este es el mensaje de esta presentación, y que realmente, además de generar un impacto, también me ayuden como líder de área, como parte de un equipo, a ser mucho más productivo y más eficiente en una organización. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran que tengamos alguna solución, alguna inquietud o podemos finalizar. Yo pienso que esto ha sido demasiado valor. Es más, yo digamos que los webinars que hacemos aquí gratuitos, yo nunca mando certificado, pero yo me voy a atrever a que esto tan bueno que hemos entregado, yo le voy a generar un certificado de participación a cada persona y me voy a atrever aquí sin haberlo hablado con Hadi, de llamar a estos fundamentos de Kaizen, porque a mí me ha encantado, no, de verdad, a mí me ha encantado el contenido, he aprendido muchísimo a pesar de que yo ya vi esto en la maestría, no lo vi con este nivel de detalle, entonces yo sí voy a hacer que a todos los que, digamos, participaron, les voy a hacer llegar a su correo un certificado de participación y le voy a colocar así, ¿no? Curso de fundamentos de Kaizen, me parece muy bueno
Entonces, como para premiar esta dedicación todo el tiempo, porque fíjense, fue hora y media. Entonces, qué valioso. A mí me encantó, Jadi. No sé el resto de personas que están acá, los que se quedaron. Bueno, viste, ahí Javier dijo también que le ha parecido muy bueno. Entonces, también a Santiago, creo que a todos. Entonces, darle las gracias por la asistencia. Yo quisiera darles las gracias a Jadi personalmente. Mi intuición no falló, fue una excelente ponente y espero seguirla teniendo nuevamente acá con nosotros. Gracias, gracias, con todo gusto.